En el lugar de la boda, mi prometido llamó. Lyra estaba embarazada. Pero llevaba mucho tiempo en estado vegetativo. Antes de que pudiera decir nada, oí a Kellan continuar. Los padres de Lyra quieren dejar un legado. Solo tuvimos esa noche. Y resultó en esto. Celebraremos la boda después de que nazca el bebé. Los padres de Lyra estuvieron de acuerdo. Y quieren que seas la madrina. Corrí al hospital y vi a los padres de Lyra con cara de alegría. Kellan me tomó la mano. La culpa se reflejaba en sus ojos. Tengo que hacerme responsable de ella. El bebé es inocente. Estaba seguro de que lo perdonaría. Pero le prometí que solo lo consentiría esta última vez. Sería el último. Me di la vuelta con decisión y elegí a uno de los 5 candidatos que me había enviado mi padre. Papá. Elegí a Corin. Mi padre lo rechazó de inmediato. No. No es humano. No esperaba una reacción tan fuerte de él. Estoy confundido. Le pregunté. ¿Qué quieres decir? Dudó. Intentando evitar mi mirada. Después de un momento me devolvió la pregunta. La foto que te enseñé no era la correcta. No importa. Puedes preguntarle cuando lo encuentres. No tenía ni idea de a qué jugaba mi padre. Corin estaba vivo, como pudo desaparecer así como así. Pero ya tomé una decisión. No consideraré a nadie más que a él. Mi padre no discutió más. Mi mente estaba en otra parte. Y al abrir la puerta, me topé con Kellan. ¿Quién acababa de regresar? Kellan me agarró la muñeca y frunció el ceño. ¿Qué le dijiste a mi padre? Miró mis ojos ligeramente enrojecidos con un toque de desdén. Ya te lo dije. Ese bebé solo sirve para repeler a los padres de Lyra por su amabilidad conmigo. Una vez que nazca. Nos casaremos, Serafini. No puedo ignorar los deseos de los padres de Lyra. Me ayudaron una vez. Solo esta vez. Cuando nació el bebé. Estaremos juntos. Sus palabras me revolvieron el estómago. Solté mi mano bruscamente. No me casaré contigo. Kellan no me tomó en serio. Serafini. Sé buena. Aunque Lyra esté embarazada de mi hijo, no afectará mi amor por ti. No pude contener una risa amarga. Debiste esforzarte mucho para embarazar a una vegetal. Kellan guardó silencio unos segundos antes de responder con un tono áspero. El médico dijo que Lyra podría tener solo un hijo. Pórtate bien. Puedes atacarme. Pero no apuntes a Lyra. Sigue siendo paciente. La interrumpí con frialdad. Cuídala. No pienso hacer nada. Kellan parecía pensar que solo estaba celosa y siendo mezquina. Su mirada se volvió aún más despectiva. Con un aire de condescendencia, dijo. Una vez que su embarazo se estabilice, te compraré ese collar que tanto te gusta. Lo miré. Y sin pensarlo pregunté, ¿me odias? Entonces, ¿por qué aceptaste casarte conmigo? Es porque no puedes renunciar al apoyo que mi padre le dio a tu empresa. El rostro de Kellan se ensombreció. Y tartamudeó, eres una jovencita consentida. Insultándome desde el pasado hasta ahora. ¿De verdad crees que todos en el mundo tienen que cumplir tus deseos para poder vivir? Puede que mi familia esté pasando por un mal momento. Pero eso no es motivo para que me menosprecies. Señorita, te dije que te amo. Y me casaré contigo. ¿Puedes dejar de mirarme desde una posición tan altanera? Fruncí el ceño. Lista para hablar. Cuando sonó el teléfono de Kellan. Miró la pantalla y se hizo a un lado para atender la llamada. Oí vagamente algo sobre la inestabilidad del embarazo de Lyra. Kellan se fue a toda prisa. Sin siquiera mirarme. Seguí la dirección que me había dado mi padre y encontré la casa de Corin. Que estaba escondido en lo profundo de las montañas. Tras la reacción de mi padre, empecé a sospechar. Planeaba investigar por mi cuenta. La gente dentro parecía estar esperándome. Ya estaba en la puerta. Esperando mi llegada,
me recibieron con una cálida sonrisa, a pesar de mi mirada recelosa. Señorita. Su padre me dijo que vendría. Rápidamente controlé mi expresión descortés. No noté nada inusual en él. De hecho, comparado con Kellyan, Corrin parecía más un hombre maduro y responsable. Era educado y tenía una gran inteligencia emocional. Sin embargo, su casa era un poco extraña. Había peceras por todas partes. Y el baño era enorme. Con una bañera lo suficientemente grande para 3 personas. Sin pensarlo, dije: «Te encantan los baños, ¿verdad?». Corrin sonrió y asintió. Admitió que le gustaba mantenerse limpio. Aparte de eso, era un esposo perfecto. Antes de irme lo miré con seriedad y le dije: «Recuerda venir a nuestra boda en 3 días. Eres el novio». Al salir de casa de Corrin, recibí un mensaje de Kellyan. «Ven al hospital». Fruncí el ceño ligeramente. Estuve tentado a ignorarlo. Pero recordé que aún no habían recogido mi chequeo médico reciente. Así que decidí pasarme. Al llegar al hospital, vi a Kellyan esperándome en la puerta con una expresión fría. En cuanto me vio, se acercó rápidamente. Me agarró la muñeca y me jaló hacia adentro. Hice una mueca de dolor. «¿Qué haces?». La voz de Kellyan era sombría, como si estuviera conteniendo su ira. «Sarafini. Te dije que me casaré contigo. ¿Por qué causas problemas en el hospital?». La madre de Lyra casi sufre un infarto. Tienes que venir conmigo y disculparte con ella ahora. Me arrastró. Me duele el brazo. Y apreté los dientes. No tengo ni idea de qué estás hablando. Solo buscaba a alguien. ¿Cómo pude hacer algo así? Kellyan se burló observándome con una mirada burlona. Es fácil organizar algo como una llamada telefónica. Eres realmente despiadada. Como mujer. ¿Cómo pudiste engañar al hijo de otra persona? Si algo le pasa al bebé de Lyra, te haré pagar. Mi muñeca se quebró bajo su agarre. Pero a Kellyan no le importó. Me empujó a la habitación, donde estaban Lyra y sus padres. Me ordenó con frialdad: «Discúlpate». Apreté los puños con fuerza y miré a los padres de Lyra, que parecían completamente impenitentes. Me miraron con aire desafiante. «Niñita». La madre de Lyra se burló. «¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿De verdad quieres que alguien se deshaga del bebé de mi hija?». Se palmeó el pecho con un miedo exagerado. «¿Sabes que casi me provocas un infarto? ¡Qué falta de respeto a tus mayores! Soy mayor que tú». Lyra permaneció inmóvil en la cama. Pude ver que su vientre bajo la manta estaba ligeramente hinchado. Los miré fríamente a los 3. «No sé de qué hablan. Y no voy a disculparme por algo que no hice». «¿Y qué si son mayores?». «Ni siquiera son mayores que yo. Y francamente, si pueden hacer esas cosas, me parece repugnante. Y soy yo quien debería estar repugnada». La madre de Lyra se enfureció al instante. Su rostro se sonrojó mientras me señalaba con un dedo tembloroso. «Kellyan, ¿qué quiere decir tu amiga con esto? ¿Te estamos obligando? Si no fuera porque Lyra te salvó, entonces ¿estarías aquí ahora?». Antes de que pudiera responder, un dolor me subió por la rodilla. Y mis piernas cedieron. Me desplomé en el suelo con un golpe sordo. Mi rodilla se estrelló contra las baldosas del hospital. El dolor me hizo sudar frío. Instintivamente extendí la mano para estabilizarme. De repente Kellyan me agarró del pelo. Me levantó de un tirón. «Serapine. Te equivocaste en este asunto. Deberías tragarte el orgullo y disculparte por tu actitud malcriada». El dolor en el cuero cabelludo era insoportable mientras apretaba los dientes. «No hice nada malo. Kellyan. Tú fuiste quien me hizo trampa. ¿Por qué debería disculparme? Pase lo que pase. Sigo siendo tu amigo». Mis uñas se clavaron en la piel de Kellyan.
Y mientras me miraba a los ojos, vi el resentimiento y el dolor que había en ellos. Se quedó paralizado un instante. Era la primera vez que lo miraba así. Antes. Pasara lo que pasara. Lo soportaría en silencio. Como un perro esperando migajas. Pero ahora, Kejen estaba entrando en pánico. Era como si algo importante se le escapara. De repente la madre de Lyra se agarró el pecho y empezó a jadear. Kejen. ¿Esta mujer intenta matarme? ¿Intenta matarme? Solo tuvo que ver con dejar que Lyra tuviera el hijo. Eso nos habría satisfecho. ¿Cómo pudo ser tan irrazonable? Los pensamientos de Kejen cambiaron. ¿Cómo iba a dejarlo? Jamás podría dejarlo. Con un fuerte tirón del pelo, Kejen me empujó la cabeza hacia el suelo. Mi cuerpo estaba indefenso ante la fuerza de un hombre adulto. Y tenía los brazos aprisionados tras la espalda. Me sentía como un chivo expiatorio. Me obligaron a inclinarme 3 veces ante los padres de Lyra. Tras la tercera reverencia, Kejen finalmente me soltó y se puso de pie. Se acercó a la madre de Lyra y se disculpó en mi nombre con fingida rectitud. Yo permanecía arrodillada en el suelo, despeinada como una loca. Con un pequeño hilillo de sangre apareciendo en mi frente. Era evidente la fuerza con la que Kejen me había tratado. Levanté la cabeza. Sin mirarlos. Y habló fríamente. Si eso es todo. Me voy. Sin esperar la respuesta de Kejen, me di la vuelta y estaba a punto de salir de la habitación. Justo cuando abrí la puerta, choqué con una enfermera que entraba corriendo. Me hice a un lado. Y la enfermera levantó un portapapeles. Llamando a gritos, el marido de Lyra. Por favor, ven aquí. Me quedé paralizado. Observando cómo Kejen seguía a la enfermera. Pasó junto a mí. Me miró brevemente y susurró, espérame a que vuelva y te lo explico. En cuanto Kejen se fue, el padre de Lyra me agarró del pelo y me metió de nuevo en la habitación. Me dio una bofetada. Su rostro se contorsionó de ira. No te funciona. Nuestra hija no estaría en coma ahora mismo. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí? La madre de Lyra se burló de mí. ¿De verdad? Eres la dueña aquí. Lyra estaba casada con Kejen. Simplemente nunca lo registraron. Tú fuiste quien destruyó su relación. Murmuré. ¿Qué? La madre de Lyra de repente le dio una palmada en el muslo. Gritando. Tú sueltas un suspiro bajo. ¿La señora? ¿Tienes el valor de venir aquí? ¿De verdad quieres obligar a nuestra hija a nacer? Ya no hay justicia. ¿Cómo puede una amante ser tan arrogante? La puerta de la habitación estaba entreabierta. Y desde afuera se oía todo con claridad. Algunos empujaron la puerta inmediatamente. Listas para actuar según lo que creían que era justicia. Repliqué de inmediato, no soy la señora. Pero antes de que pudiera terminar, una mujer afuera me dio una bofetada fuerte, arrancándome un mechón de pelo en el proceso. Cuando Kejen regresó y vio la escena, corrió a detenerlos. La mujer le gritó. Esta amante te ha cegado por completo. Tu esposa está en una cama. ¿Y viene aquí y aún así la proteges? Kejen estaba completamente confundido. Pero de repente la madre de Lyra gritó. Los dedos de Lyra se movieron. Los dedos de Lyra se movieron. Kejen de inmediato dejó de pensar en defenderme y llamó al médico. Me arrojó al frío. Miradas desdeñosas de los espectadores. Ni siquiera se tomaron un momento para decirlo. Es mi prometida. Vi a mi prometida correr al lado de Lyra. Completamente indiferente a mí. Se me heló el corazón. No tenía intención de continuar con esta farsa. Así que me di la vuelta y me abrí paso entre la multitud. Salí de la sala. Para cuando Kejen estaba ocupado y sudando, se dio la vuelta para buscarme. Pero ya me había ido. Cuando llegué a casa, mi padre ya se había ido. Recogí todas las cosas que le había comprado a Kejen. Los empaqué y los tiré a la basura.
Luego dejé escapar un suspiro. Encontré la cajita de hojalata que guardaba. Contenía todos los regalitos que Kejen me había dado. Baratijas de plástico baratas o artículos promocionales. Recordé mi 18º cumpleaños. Cuando le rogué que me regalara el osito de peluche. Algo que deseaba con tantas ganas. Me costó mucho valor convencerlo de que pasara el día entero conmigo. Pero después, ese mismo día, me enteré de que había planeado visitar a Lyra. Pero no pudo. Oí que fue mientras Lyra estaba tan ajenjada, cuando salió y tuvo el accidente. Con calma, tomé las cartas de amor que había escrito y las quemé en el jardín. Una vez que terminé de ordenar, comencé a preparar la boda. Hasta que pasaron días enteros sin que le enviara un solo mensaje a Kejen. Él no dejaba de mirar su teléfono. Cada vez estaba más ansioso. Kejen, lo siento. Mis padres están confundidos. Iré a hablar con el médico pronto para que me ayude a interrumpir este embarazo. Lyra yacía en la cama. Débil. Su rostro estaba pálido como el papel. Kejen inmediatamente dejó el teléfono y le tomó la mano, consolándola suavemente. Acabas de despertar. No puedes someterte a una cirugía tan importante ahora mismo. En cuanto a Serafini. Ya hablé con ella. Lo entenderá. Dijo estas palabras. Pero en su corazón, la incertidumbre crecía. Su mente recordaba una y otra vez la mirada que vi en mis ojos cuando me fui. Kejen sintió un vacío en el pecho. Un dolor sordo. De repente. Su teléfono sonó. Y Kejen soltó rápidamente la mano de Lyra. Pensó que era yo quien llamaba. Pero era uno de sus buenos amigos. Kejen. ¿Por qué no me contaste de la boda? Estábamos a punto de ir. Kejen se levantó bruscamente. Su rostro estaba pálido. ¿Qué dijiste? Serafini está profundamente enamorado de Kejen. Incluso a estas alturas. ¿Aún quiere casarse con él? Las mujeres deberían ser más magnánimas. El director ejecutivo que él no cometió ningún asesinato ni incendio provocado. La última vez se perdió la boda por poco. No es un gran error. ¿Dónde está el novio? ¿Por qué no ha llegado todavía? No tenía ni idea de las conversaciones que se estaban dando afuera. De pie frente al espejo me miré. Llevaba el vestido de novia que mi padre me había traído especialmente del extranjero. Mi amiga me sonrió con alegría. Serafini. Eres realmente hermosa. Korn seguro se enamorará de ti a primera vista. Sonreí levemente. No me importa si me quiere o no. Soy feliz mientras me vea bien. En fin, dirigir cumplía mi obsesión. Esto fue solo un matrimonio de conveniencia. Sería mejor que Korn y yo nos lleváramos bien. Además era bastante guapo y cumplía con mis estándares de belleza. Al salir del brazo de mi padre. Caminando hacia el altar. Korn estaba de pie junto al altar. Concentrado y serio, observándome atentamente. Abajo. Los invitados susurraban. ¿Sabe Kejen que Serafini se casará con otra? Creo que se lo merece. Siempre pensé que no lo dejaría. Justo cuando el anfitrión anunció que era hora del intercambio de anillos, las puertas se abrieron de golpe con un fuerte estruendo. Kejen entró corriendo con un ramo de rosas rojas. Pero al ver lo que sucedía en el escenario, palideció. Gritó. ¿Qué haces? Serafini. Levanté una ceja y lo miré. Mi tono era impaciente. Como pueden ver, me voy a casar. Korn estaba a mi lado. Me abrazó con fuerza por la cintura. A Kejen le temblaron los labios al dar un paso adelante. Forzando una sonrisa que parecía un compromiso a regañadientes. Ya basta, Serafini. Esta vez sí que me has afectado. Me di por vencido. Lo miré fijamente. Sin palabras. Por favor, no interrumpas mi boda. Vete. Pero cuando Kejen vio la mano de Korn en mi cintura. Fue como si lo hubieran provocado. Un león furioso. Atacó.
Intentaba soltarme de los brazos de Korn. Pero antes de que pudiera alcanzarme, sus guardaespaldas corrieron hacia mí y lo detuvieron. Kejen se tambaleó hacia atrás, pero recuperó el equilibrio. Tenía los ojos rojos de rabia. Serafini. Debes estar bromeando. ¿Me amas tanto? ¿Cómo pudiste casarte con otra? Te prometí una boda grandiosa. Se suponía que nos íbamos a casar. Te amo. ¿Por qué me haces esto? Me burlé y dejé que mis acciones hablaran. Tiré de la corbata de Korn y lo besé con decisión. El último ritual de la boda se completó cuando le colocaron el anillo en el dedo a Korn. Después, me giré para mirar a Kejen, que ahora estaba completamente destrozado. ¿Lo ves? Ya estoy casado. Puedes irte. Debes saber que jamás aceptaré una infidelidad. Desde el momento en que te acostaste con Lyra. Ya no teníamos ninguna posibilidad. Cuanto más hablaba, más asqueado me sentía. Guardaespaldas. Sáquenlo. Los espectadores. Quienes se habían reunido originalmente para ver el espectáculo no pudieron evitar intercambiar miradas. Sorprendidos, eché a Kejen sin piedad. Después de todo, durante los últimos años, todos habían asumido que siempre elegiría a Kejen. Korn permaneció en silencio detrás de mí. Firme e inquebrantable. Aunque mis sentimientos por él eran superficiales. Al menos esta acción me dio una pequeña sensación de satisfacción. Kejen se quedó paralizado, mirando la puerta que acababa de cerrarse de golpe en sus narices. Apretó los puños. Su ira ardía. Aparte de la humillación. Había una sensación de incomodidad más profunda, que no podía admitir. El Serafini que siempre lo perdonaría parecía haber cambiado de verdad. Cuando empezó. Kejen apretó los dientes. Avanzando lentamente hacia la salida. No pudo evitar sentir resentimiento hacia mí. Me había dicho que me amaba. Que nos casaríamos algún día. Al instante siguiente sonó su teléfono. Kejen sacó su teléfono apresuradamente. Esperaba ver mi nombre en la pantalla. Pero era Lyra. La expectación en sus ojos se desvaneció al instante. La voz de Lyra al otro lado era suave, impregnada de un claro tono de petulancia. Kejen. ¿Dónde estás? Me duele un poco el estómago. Kejen. Cansado. Suspiró. No soy médico. Si tienes dolor, deberías llamar a un médico. No a mí. Lyra hizo una pausa. Su voz llegó al teléfono. Una mezcla de ligero sollozo e inquietud. Solo quería verte. Estoy embarazada. Y soy emocionalmente inestable. Lo siento, Kejen. No debería haberte molestado. Si estás ocupado, no tienes que preocuparte por mí. Kejen abrió la boca para responder. Pero Lyra colgó antes de que pudiera decir nada. Se quedó mirando la pantalla del teléfono. Sintiendo una punzada de arrepentimiento. Lyra estaba embarazada. Él no debería haberle traído ninguna negatividad. Incluso si fuera culpable. Era algo que debía soportar. En ese momento Lyra ni siquiera había despertado, seguía en estado vegetativo. Kejen dejó mi situación de lado por un momento y condujo rápidamente al hospital. Al llegar a la puerta, escuchó a la madre de Lyra hablando dentro de la habitación. Por alguna razón inexplicable, Kejen no abrió la puerta, sino que se escondió para escuchar. Oí eso, Serafini. Esa pequeña zorra se casa hoy. Una vez que se case. Necesitas comprender a Kejen por completo. No puedes dejar que se te escape el momento del embarazo. Asegúrate de que no se dé cuenta. Mamá, estás muy impaciente. Hoy en día, muchas mujeres están teniendo partos prematuros. Mi trabajo es hacer que Kejen se enamore de mí durante el embarazo. Con el tiempo, estará dispuesto a casarse conmigo. Mi hija es muy inteligente. Hará que Kejen reconozca que este niño ni siquiera es suyo. Una vez que te cases con él, tendrás a tu disposición la fortuna de la familia Kejen. Recuerda traer a tu primo y darle un buen regalo.
Posición fácil. Ya que es el padre biológico del niño. Kejen se quedó en blanco. Sus dedos temblaban. Su rostro palideció. Una enfermera que pasaba se sobresaltó y jadeó. Señor. ¿Se encuentra bien? La conversación en la habitación se interrumpió de golpe. La madre de Lyra abrió rápidamente la puerta para echar un vistazo. Pero el pasillo estaba vacío. Pasó una paciente de la habitación contigua con una sonrisa torcida. Lyra, sintiéndose incómoda, miró a su madre. ¿Había alguien ahí fuera? La madre de Lyra negó con la cabeza. No. Era solo un paciente de la habitación de al lado. Lyra suspiró aliviada y murmuró. No hables de estas cosas en el hospital. Mientras tanto, Kejen estaba en la escalera de incendios. Agarrándose el pecho y conteniendo la rabia. Su rostro estaba desfigurado por la furia. Si alguien pasaba por allí, habrían estado aterrorizados. A Kejen le palpitaban las sienes. Nunca imaginó que todo fuera mentira. Organizado por la familia de Lyra para engañarlo. Temblando, sacó su teléfono y llamó a su secretaria. Su voz es oscura y sombría. Averigua todo sobre Lyra. No dejes ni un solo detalle sin revisar. Solo después de calmarse se fue. Tocó la puerta de la habitación de Lyra. Su madre lo recibió con alegría. Lyra, acostada en la cama, irradiaba un aire maternal. Un aura suave mientras se acariciaba el estómago. Kejen. ¿Has vuelto? Acaba de pasar el médico. El bebé está muy bien. Kejen bajó la mirada. Mirando fijamente la barriga ligeramente redondeada de Lyra bajo las sábanas. Una leve sonrisa en sus labios. ¡Qué bien! Cuídate. Lyra se estremeció inexplicablemente. Una sensación de inquietud la invadió. Aún. Cuando miró a Kejen, sus ojos solo la contemplaron a ella. Sintió un ligero alivio y atrajo suavemente su mano hacia su vientre. Le dijo con dulzura, he oído que va a ser niño. Kejen apenas pareció oírla. Tenía la mente en otra parte. ¿De verdad? Después de escuchar la conversación de la familia de Lyra. Se fijó en varios detalles que no había notado antes. La madre de Lyra lo miraba con desdén y emoción. Mientras tanto el padre de Lyra la observaba con satisfacción petulante. Kejen apretó los puños, intentando contener la ira. En el momento en que sonó su teléfono, apartó la mano de Lyra. Asintió cortésmente. Me voy. Él ignoró sus intentos de detenerlo y salió de la habitación del hospital sin mirarlo 2 veces. Se dirigió al coche donde respondió a la llamada de su secretaria, mientras escuchaba el informe cauteloso. Su ira estalló. Y golpeó el volante con fuerza. De repente. Me acordé de él. Siempre había sido desinteresado en mis acciones. Sobre todo por él. Incluso aprendí a cocinar solo para hacerlo feliz. Esperaba con ansias el día siguiente para volver a verlo. Nunca calculé mis acciones con él. Y ahora. Kejen empezaba a extrañar mi sinceridad. Tiró el teléfono a un lado, frustrado. Cubriéndose la cara con las manos. Murmurando suavemente. Serafini. Espérame. No tenía ni idea de lo que estaba pasando Kejen en ese momento. Y aunque lo supiera, no importaría. Después de todo, estaba en medio de una última tarea para mi boda con Corinne. Llevaba casi 2 horas sentado junto a la cama. Corinne seguía en el baño. Desesperado. Me acerqué y abrí la puerta del baño con la llave. Corinne. ¿Qué demonios haces? Se me atascaron las palabras al quedarme paralizada por la sorpresa ante lo que vi. Corinne se metió rápidamente en la bañera. Pero nuestra bañera no era lo suficientemente grande como para ocultar completamente su cuerpo. Sus mejillas se pusieron rojas como platos. ¿Por qué no puedes estar aquí? Me acerqué inconscientemente. Me agaché junto a la bañera.
Mis ojos se abrieron de par en par con curiosidad y asombro. ¿Eres un caballito de mar? Corinne se sonrojó tanto que parecía que se iba a desmayar de la vergüenza. Yo soy. Pero él parecía vacilante. Como si temiera que no lo aceptara así. Recordé lo que mi padre había dicho una vez, Corinne no era humano. En aquel entonces. Pensé que bromeaba. Pero ahora me di cuenta de que era cierto. Dejé de lado mi sorpresa. Y la emoción empezó a reemplazarla. ¿Tú puedes quedar embarazada? El tema del embarazo en nuestra noche de bodas había quedado sin abordar. Pero aún así pasamos una noche perfecta juntos. Había asumido que Corinne y yo éramos incompatibles reproductivamente y que nunca tendríamos hijos. Pensé eso cuando eché a Kejen la última vez. Había sido suficiente para humillarlo. Dada su naturaleza, pensé que nunca volvería a intentar acercarse a mí. Pero para mi sorpresa, seguí recibiendo rosas anónimas en los últimos días. Me impacienté y envié a los repartidores a deshacerse de ellas. Pero hoy, Corinne lo presenció por casualidad. Mientras el repartidor se iba, Corinne me abrazó por detrás. Claramente agitado. ¿Por qué sigue molestando a la esposa de otro? ¡Qué descarado! No esperaba que Corinne reaccionara así. Y no pude evitar reírme. Le acaricié el pelo con cariño. Aunque sabía que este asunto debía haberlo gestionado mejor. Lo abordaré adecuadamente en los próximos días. Antes de poder confrontar a Kejen. Él vino a buscarme primero. Apareció con un gran ramo de rosas. Al entrar, Corinne me pedía un beso juguetón. Y yo, incapaz de resistirme, le rodeé el cuello con los brazos y lo besé en la punta de los pies. De repente se oyó una voz fuerte. ¿Qué hacen? Me sobresalté y me giré para ver a Kejen. Una figura de desesperación absoluta. Nos fulminó con la mirada. Como un cónyuge traicionado que sorprende a su pareja en el acto. Serapine. ¿Qué pasa? Me apoyé en los brazos de Corinne. Burlándome. Ya somos un matrimonio. Así que es perfectamente normal que hagamos esto. Pero ¿y tú? ¿Con qué fundamento me lo preguntas? Kejen palideció. Como si el color le abandonara el cuerpo, forzó una sonrisa. Sosteniendo las rosas contra su pecho. Serapine. Son para ti. Recuerdo que te gustaban las rosas rojas. Lo interrumpí con frialdad. No me gustan las rosas rojas. Y soy alérgico a ellas. Al the ones you sent me. Y at the delivery men throw them away. Y continued with the biting tone. Y oído que a Lyra le gustan las rosas rojas. ¿Cómo está? ¿Embarazada de tu hijo? Mis palabras estaban cargadas de clara malicia y reprendo con indiferencia. Para mi sorpresa. Kejen. Tras un breve momento de shock, se puso furioso. Una sonrisa alegre. Como si acabara de recobrar la cordura. Ignoró por completo a Corinne y dio un paso adelante para sujetarme la muñeca con fuerza. Serapine. Estás celosa, ¿verdad? He cortado lazos con Lyra. Me ha estado mintiendo todo este tiempo. Lamento lo que pasó. Por favor, perdóname. Su familia me engañó para que hiciera todo esto. Los ojos de Kejen estaban llenos de súplica. Por favor. Serapine. No me gusta Lyra. Solo intenté saldar una deuda de gratitud. Si su familia no me hubiera dado un lugar donde quedarme, no habría sobrevivido. Pero nunca imaginé que todos conspiraban contra mí. El niño. No es mío. Esta revelación me sorprendió. No esperaba que el niño y el vientre de Lyra fueran de Kejen. Pero, sinceramente, ¿qué tenía que ver eso conmigo? Ver a Kejen en este estado. No me conmovió en lo más mínimo. Hablé con calma. Tu situación con Lyra ya no tiene nada que ver conmigo. Ya estoy casado. Por favor, deja de molestarme. Kejen me miró con los ojos enrojecidos. Pero al ver la frialdad e impaciencia en la mía, se derrumbó por completo.
Temblando. Cayó de rodillas. Me equivoqué. Parecía recordar algo que le había dicho hacía mucho tiempo. Las lágrimas de un hombre son el mejor alimento. Si un día te hago enojar y llorar, me perdonarás. Pero ahora. Ni siquiera le dirigí una mirada. Tomé la mano de Corinne. Al darse la vuelta para irse, Kejen permaneció arrodillado allí. Las lágrimas caían al suelo. Sus ojos se llenaron de arrepentimiento y desesperación. Sus emociones se agitaron violentamente. Y se desplomó. Desmayándome. La voz de Corinne rompió el silencio. ¿Deberíamos llamar a una ambulancia? Su expresión lastimera me hacía latir el corazón un poco. Y respondí con naturalidad, dilo. No quiero que se muera en nuestra puerta. Eso traería mala suerte. Corinne se dio cuenta de que no tenía intención de mirar atrás. Y su rostro se iluminó de alegría. Me atrajo hacia sus brazos. Acariciando mi cuello con su cara. Esposa. Te amo. Después de que se llevaron a Kejen en la ambulancia, nunca volvió a verme. Me olvidé de él y me concentré en mi vida con Corinne. Un mes después. Tras irme de la fiesta de un amigo. Estaba un poco mareado cuando, de repente, alguien me tapó la boca y la nariz con un paño. Antes de que pudiera siquiera resistirme, el olor a éter me inundó los sentidos. Y me desmayé. Al despertar, me encontré tumbado sobre un resfriado. Suelo húmedo. Rodeado de metal roto y escombros. Serapine. ¿Estás despierto? Giré rápidamente la cabeza hacia el origen del sonido. Mi corazón se llenó de sorpresa al instante. Lyra parecía mayor de lo que era. Parecía alguien al borde de la muerte. Su cabello era fino y escaso. Y su ropa estaba hecha jirones. En su mano, sostenía un cuchillo. Recuperé la compostura rápidamente. ¿Qué quieres? Puedo darte una gran suma de dinero y enviarte al extranjero. Así te aseguro que vivirás sin preocupaciones de ahora en adelante. Lyra me miró con odio. Riendo a carcajadas. Como si hubiera perdido la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué tienes una vida tan maravillosa? Desde pequeña. He observado tu vida en secreto. Ardiendo de resentimiento y celos porque tuviste tan buenos padres. Una familia perfecta. Incluso alguien como Kejen podría seguirte como un cachorro perdido. Con el tiempo. Finalmente logré robarme a Kejen. Estuve a punto de casarme con alguien de la familia Kejen. Pero él descubrió todo lo que había estado tramando. Perdí a mi hijo. Y mis padres murieron de un infarto causado por cobradores de deudas. Ahora. Me quedé completamente solo. Viviendo como un alma errante. Reconocí a Lyra por Kejen. Nunca la había visto de niña. Me pasó el cuchillo por la mejilla como una amenaza. Su sonrisa enfermiza se ensanchó. ¿No me recuerdas? Claro que no. Solo era la hija del ex-chofer de tu familia. Eras la señorita. Así que no recordarías a alguien como yo. La conductora. Me quedé paralizado por un segundo. Efectivamente había un conductor al que despidieron porque su esposa intentó seducir a mi padre. Lyra no esperó mi respuesta. Ella levantó el cuchillo y se abalanzó sobre mí. Serafini. Te odio. La persona que la había llevado a ese estado no era yo, sino Kejen. Su avaricia, pero ella me culpó de todas sus desgracias. La ira me invadió el pecho. Y aprovechando la oportunidad cuando menos lo esperaba. Levanté el pie y le di una patada a Lyra en el estómago. El problema era que Lyra estaba tan aturdida que olvidó atarme las piernas. Las técnicas de defensa personal que había estado aprendiendo de Corinne surtieron efecto. Puse toda mi fuerza en la patada. Y el cuchillo se le cayó de las manos. Se encogió. Vomitó sin control. Inmediatamente le puse una silla encima a Lyra. Le di una patada al cuchillo. Al instante siguiente. La puerta del sótano se abrió de golpe. Y Corinne entró corriendo, abrazándome.
Su cuerpo temblaba violentamente. Su rostro estaba pálido. La policía lo seguía de cerca, corriendo para someter a Lyra, quien ya se había desmayado. Kellyanne se hizo a un lado. Su mirada se fijó en mí como polvo de estrellas triturado. Cuando nuestros ojos se encontraron, forzó una sonrisa amarga y dijo: «Es mi culpa por meterte en esto. Me alegro de que estés bien». Me burlé. Lo ignoré. Y desvié la mirada para tranquilizar suavemente a Corinne. Después, Lyra fue sentenciada a prisión. Y la empresa de Kellyanne fue desenmascarada por evasión fiscal. Sufrió un duro golpe y estuvo a punto de colapsar. Pero desde ese día, Kellyanne nunca volvió a aparecer ante mí. Pasé mis días con Corinne, centrándose en nuestra relación. Sobre todo en desarrollar su cuerpo. Después de todo, Corinne era una mamá caballito de mar. No pude evitar querer probar todos los movimientos que le había visto. Entonces dejé escapar un suspiro. Un año después, mientras desayunaba, vomité de repente. Corinne me abrazó de inmediato y me llevó rápidamente al hospital. Cuando llegaron los resultados de la prueba, estaba embarazada. No podía creerlo. ¿No se suponía que Corinne y yo éramos incompatibles reproductivamente? ¿Cómo podía estar embarazada? Pero desde ese día, Corinne se convirtió en una verdadera madre. Cuando tenía 4 meses de embarazo, me susurró suavemente: «Los caballitos de mar no se embarazan. Se incuban». Mi novio es adicto a tener relaciones íntimas con la muñeca. Le aconsejé moderación. Cuida su salud. Y acude al hospital para chequeos frecuentes. Pero me tenía resentimiento por ser aburrida y regañona. Para jugar con las muñecas de forma aún más imprudente, se apropió completamente de mi propiedad. Mi novio me empujó por las escaleras con sus propias manos. Y atrapó mi conciencia en un juego que yo mismo desarrollé. Me obligó a convertirme en el peor jugador de los 10. Sufría vergüenza y tortura sin fin noche tras noche. Reencarné en una nueva vida. Volvía cuando mi novio acababa de salir de la sala de experiencias con una mirada insaciable mientras me menospreciaba por ser aburrida y mundana. Esta vez, aparté la preocupación de mis ojos y llamé inmediatamente a seguridad. «Te conozco. Fuera de mi propiedad. En esta vida». Probablemente aún no lo sepa. Debido a su contacto íntimo prolongado e incontrolado con juegos humanos simulados. Él. Cindy lleva mucho tiempo infectada con SIDA, ¿de verdad? Es solo un juego. ¿Aún quieres sentir celos con el juego? Le está abriendo los ojos de nuevo. La voz de su novio Leo llegó a sus oídos. En ese momento estaba desnudo. Y cruzaba las piernas en la cabina de experiencias. Disgustado y desdeñoso conmigo. Lo miré con la mirada perdida. Un destello de incredulidad me recorrió. ¿Qué estaba pasando? ¿No se suponía que estaba atrapado en un juego? ¿Por qué estaba en el laboratorio? No fue hasta después de confirmar que la escena frente a mí ya no eran las escenas eróticas de Darius. Y esos asquerosos hombres virtuales. Solo después de confirmar que la escena frente a mí ya no eran las escenas eróticas de Darius ni esos asquerosos hombres virtuales, pude tocar la escena real ante mis ojos. Eso me hizo creer que había renacido. Y cuando Leo me vio así, pensó que aún no había aceptado la verdad. Y continuó explicando. Simplemente no me interesas. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no te conoces mejor? Además, eres tan viejo y feo. Es normal que no te desee. ¿Por qué tienes que ser tan maliciosa? Y no te estoy engañando. Solo estoy jugando. ¿Por qué me estás dando la lata? Si no fuera por ayudarte a probar estas cosas, no estaría jugando a este tipo de juego. Es doloroso. ¿Pero no podrían los personajes de esto ser un poco más directos y retrógrados? ¿Como en países extranjeros? Después de decir eso, no le importó mi reacción. Y su mano pulsó hábilmente el panel para seleccionar a su invitada romántica. Ese fue el Love VR Experience Hall, un juego que desarrollé, donde se pueden simular escenas de amor reales con gran realismo.
Incluyendo ese aspecto. Tú también puedes estar en su ámbito. Después de dejar que Leo lo experimente una vez. Se volvió adicto y corría a jugarlo varias veces al día. Y también lo llamó con mucho cariño, mi conejillo de Indias experimental. En ese momento. Observaba fríamente al hombre. Solo pensaba en correr hacia él y despellejarlo. Porque era la persona que me empujó del tejado de un edificio y me atrapó en el juego en mi vida anterior. Fue él. En su vida anterior, Leo me empujó personalmente desde el tejado de un edificio y atrapó mi consciencia en el juego. Me hizo la encantadora invitada del juego. O el especial de la noche. Tuve dificultades en el juego y me obligaron a ser humillada. No fue hasta que descubrí el fallo del juego que lo destruí por completo. También arrastré a Leo, quien entró al juego ese día. Me fui al infierno. Pero ¿por qué al abrir los ojos volví al momento en que se presentó el juego? Miré la escena frente a mí y perdí el habla por un momento. El colaborador detrás de mí. Sin embargo, no pude evitar hablar en ese momento. Cindy. ¿Qué pasa? Mirando al colaborador visiblemente avergonzado y enojado. De repente lo recordé hoy. Dio la casualidad de que había concertado una cita con el colaborador para presenciar la experiencia oficial del juego. Pero hoy, en mi vida anterior, Leo había salido corriendo de la nada. No solo desnudo, sino también hablando de una manera que no fuera una reprimenda. Incluso si era una colaboración. La otra parte definitivamente no estaba contenta de verlo. Y en mi vida anterior, Leo me guiaba. Y ante tal vergüenza, solo pensé en escapar. Como resultado, vi cómo se desperdiciaba la oportunidad por la que tanto me había costado luchar. Esto supuso un duro golpe para mi carrera. El partido tampoco salió bien. Esto también facilitó que Leo robara mi trabajo. No fue hasta después de mi muerte que me di cuenta de que hizo todo esto porque no estaba contento de que mi carrera estuviera a punto de triunfar y de que lo pisotearía. Si tuviera que volver a hacerlo. No le permití que se saliera con la suya. Miré a mi Leo. La sonrisa apareció y se desvaneció poco a poco. Estaba a punto de acostarse de nuevo en la cabina de experiencias. Extendí la mano y el guardia de seguridad me miró. Disculpe. Nosotros fuimos quienes dejamos entrar a los sospechosos. Nos encargaremos de ello de inmediato. Los guardias de seguridad agarraron a Leo, quien yacía dentro de la cápsula, y lo sacaron como a un cerdo. Cindy. Cindy. ¿Qué quieres decir? Cuando Leo vio que hablaba en serio, empezó a gritar. Soy tu novio. También soy el director de la empresa. ¿Qué quieres decir, extraño? Cindy. Seguridad. Si este señor sigue diciendo tonterías, pueden echarlo así, fuera de la empresa. Además, tras haber dejado clara mi obsesión, si no pueden controlar ni a un loco, no necesitan ser el personal de seguridad de la empresa. Es inútil. Gritar fue inútil y solo pudo mirarme con indignación. Inmediatamente llevé a los colaboradores a otra cápsula de experiencias. Y después de disculparme con ellos, inmediatamente le pedí a mi asistente que sacara la cápsula de experiencias donde Leo acababa de acostarse para limpiarla y desinfectarla a fondo. Y si es necesario, reemplazar la apariencia directamente. Aunque este lanzamiento programado no fue tan complicado como antes. Obviamente la otra parte seguía un poco indecisa. Finalmente me escribió para que lo reconsiderara y se fue. No fue hasta que todos se fueron que perdí todas mis fuerzas. Y comencé a digerir lentamente el hecho de que había renacido. Después de todo, realmente había renacido. Pero este miedo no era todo lo real. Pero justo ahora. Ese recuerdo lamentable con el que había fantaseado incontables veces. Finalmente tuve la oportunidad de hacer algo para cambiarlo también. Miré mis manos. Volví a mirar la interfaz del juego. Ya que estoy en una nueva vida, debo vivir bien y avanzar hacia la vida que se suponía que debía tener. Para que la escoria reciba su merecido. Esa noche volví a casa. En cuanto abrí la puerta. No tenía buena cara, Cindy. ¿Qué quieres decir hoy?
Dejaste que el guardia de seguridad me agrediera y me humillara tanto. ¿Sigues siendo mi novia o no? Lo miré con frialdad y estaba a punto de cambiarme de zapatos cuando recordé que en ese momento de mi vida anterior, Leo se había hecho la prueba del SIDA al instante y no había cumplido mi promesa. Sentí que esta casa estaba llena de gérmenes. Así que dejó de cambiarse los zapatos y se apoyó a medias en la puerta. Solo quería preguntarte. Obviamente sabes que hoy vienen compañeros. ¿Por qué sigues queriendo hacer cosas tan asquerosas? No recuerdo que este juego aún necesite ser desmantelado. Aunque quieras jugarlo. Obviamente hay una consola de juegos entre bastidores. Puedes jugar y evitar la multitud. Pero elegiste el lugar más visible. ¿Lo hiciste a propósito? Leo me vio haciéndole bromas. Y palideció un poco su rostro. Pero aún así soltó una frase. Nerf. ¿Quién hubiera pensado que por casualidad trajiste a alguien contigo? Y obviamente tenía la buena intención de ayudarte con el examen. Cindy. ¿No me estás dudando? ¿Lo eres? Al ver que me quedé callada. Leo obviamente notó la diferencia en mí hoy y se enderezó para defenderse. Desde que nos conocimos, pero solo me sentía ruidosa. Cindy. ¿Cómo puedes pensar así de mí? Obviamente no había explorado mi potencial. Había tantas chicas blancas y ricas que me perseguían. Pero solo te elegí a ti. Las palabras de Leo fueron sinceras y llenas de ternura. Pero lo sé. Esa ternura oculta me matará con un cuchillo afilado. Conozco a Leo desde hace 7 años. Lo amo desde hace 6 años. Cuando la universidad. Él y yo estamos en una universidad, él es mayor que yo. Es mi superior. Dijo que al principio era una persona muy orgullosa. Como solo el cisne con la cabeza bien alta. Hasta que me vio. Bajó la cabeza voluntariamente para mirarme. Incluso la persecución del tiempo. Él también sabe que la gente lo sabe. Como si eso fuera todo su corazón, comenzamos sin problemas un nuevo capítulo juntos. Hasta ahora han pasado 3 años desde mi graduación. Fundé la empresa y ha sido un pequeño éxito. También le permitimos ser director. Al principio acordamos que en cuanto saliera el juego, nos casaríamos. Desafortunadamente, habiendo cumplido mi sueño en mi vida anterior, no esperé ese día hasta mi muerte. No solo era adicto al juego. También iba a ese tipo de centro de experiencias de muñecas compartidas. E incluso contrajo una enfermedad desagradable. Creó rumores después de mi partida y se hizo pasar por una víctima. Incluso cuando dije que tenía SIDA, me gritaron que presentara pruebas. Me tendieron una trampa. Ahora que lo pienso. Desde el principio. Me puso en una relación romántica desigual, al menos eso creía él, pero no habría podido llegar a sus ojos. Cariño, ¿podemos parar? La voz de Leo sonó con un toque de cansancio. Y se pellizcó el puente de la nariz. Siempre hace esto cuando se da cuenta de que está siendo irrazonable. Como si yo fuera la irrazonable y él el que estuviera herido. Hoy lo estoy pasando mal. He estado con fiebre y dolor de cabeza. ¿Puedes llevarme mañana al hospital para una revisión? Leo pensó que me había dado un paso. Y me miró con una luz en los ojos. Y de repente recordé que en mi vida anterior, ese mismo día, el colaborador se fue furioso. Y estuve a punto de enojarme y acusar a Leo cuando fingió estar enfermo. Tenía tanto miedo que lo llevé de inmediato al hospital para una revisión. Solo entonces, sin querer, comprobé su SIDA. Pero como lo detectaron a tiempo, no es grave. Solo necesito tomar medicamentos para aislarlo, pero ahora. Ya no quiero que su condición esté bajo control. Volteé la cabeza hacia Leo. Y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Bueno. Temprano a la mañana siguiente llevé a Leo al hospital. Pero en lugar de hacerse un chequeo completo como en su vida anterior, simplemente le pidió al médico que le recetara un poco de medicina para el dolor de cabeza. Después de todo. En ese momento, Leo no tenía rasgos distintivos. Se suponía que fingía su enfermedad, pero no estaba muy presente. Así que al final.
Simplemente le recetamos un frasco de analgésicos y nos fuimos. De camino, habiendo cumplido mi obsesión. Le conté a Leo sobre mi viaje de negocios lejos de casa. Su rostro estaba triste. Pero la emoción en sus ojos no era disimulada. Pero no importaba. Después de todo, cuanto más emocionado estaba, cuanto menos alerta estaría. Efectivamente. La tarde de mi viaje de negocios. Estaba deseando ir a la empresa a probar el juego. Sin embargo, le dijeron que ya no era necesario probarlo. Como los socios ya no lo consideraron necesario, también cerraron todas las salas de experiencias. El novio, furioso, atacó a la otra parte. Al final, tuvo que irse a casa con la cabeza gacha, derrotado. Pero en lugar de irse a casa, volteó la cabeza y se dirigió a la experiencia compartida de las muñecas. Llevamos 6 años juntos. Y estoy ocupada con mi trabajo. Su pasión por mí desapareció hace mucho tiempo en su vida anterior. Fue por haber ido a un lugar así que contrajo el SIDA. Pero piénsalo incontables veces. Pero tampoco es tan bueno como lo ves con tus propios ojos, mientras que en tu corazón, tan temprano como en tu vida anterior, murió. Miré el coche de Leo con ojos fríos. Guardé el vídeo que acababa de grabar. Y me di la vuelta para irme. Esta vez. Me gustaría ver cómo terminaría sin mí para sujetarlo. Después de viajar una semana, Leo empezó a enviarme mensajes. Diciendo que me extrañaba. Preguntando indirectamente cuándo volvería. Le dije que era pronto. Pero para entonces ya había llegado al aeropuerto internacional. El viaje de negocios no era del todo falso. Aunque el juego anterior fracasó en línea, causó bastante revuelo. Aunque no causó gran revuelo en el país. La sensación no fue pequeña. Este tipo de diseño exclusivo para adultos mostraba bastantes imágenes que a la gente le daba vergüenza mencionar. Si es necesario. Hay satisfacción. Sin mencionar que este tipo de cosas eran originalmente una necesidad humana normal. Desde que el juego se apagó. Externamente, muchos diseñadores de juegos incluso habían desarrollado juegos mejores. Como resultado, juegos más favorecedores. Aunque Leo también había puesto el juego en línea en su vida anterior, durante mucho tiempo estuvo ocupado por juegos extranjeros del mismo tipo. Aún así, también generó mucho dinero. Pero no fue tan asombroso como se esperaba. Y esta vez viajé al extranjero. Visité la vida anterior del diseñador de la misma compañía de juegos, Len Neifer. Lo primero que hice tras renacer fue enviarle el concepto de mi juego y los datos experimentales, dejándole claro que necesitaba su ayuda. Después de todo, aunque nuestro país tiene la mayor población, también es en muchos aspectos el peor producto de exportación. Al principio, Leo pensó lo mismo. Y me apoyó mucho en que hiciera este juego. Incluso se burló de mí por ser una chica y hacer este tipo de juego. Pero parece haber olvidado que mi intención original al crear este juego no era el sexo. Era, más bien, el intercambio de almas entre los dos personajes. Solo entre el intercambio de amor. El sexo es lo más simple. Lo más básico. Y la expresión más poderosa. En mi diseño final, puedes configurar al invitado de amor como quieras. En otras palabras, puedes enamorarte de cualquiera de tus seres queridos en este juego. Y ella solo te pertenecerá a ti. Por ejemplo, una pareja separada. Un joven arrepentido. Un pariente fallecido. Y así sucesivamente. Esta vez, el juego romperá con el concepto original de este mundo y te mostrará cada gota de sudor. Es una pena que en mi vida anterior me mataran antes de completar la configuración final. Y solo pude ver cómo mi corazón y alma quedaban completamente reducidos a un juego otaku de mala reputación. Y Jennifer, después de ver mis conceptos de diseño, se interesó mucho, se suscribió y me invitó inmediatamente a su estudio. Ella elogió mi diseño, no solo por ser único, sino también por ser un gran avance. Sería el último avance en la historia de VR. Para ella, es un reto. Su incorporación será el mayor impulso para mí. 7. Cuando regresé de mi viaje. Ya habían pasado 3 meses.
Durante ese periodo de 3 meses. Jennifer y yo hemos podido mejorar muchos datos del juego gracias a nuestros intercambios. Los datos que pasaban por sus manos se volvían tan obedientes como un cachorro. Y ella encontró y corrigió muchos errores. También optimizó las escenas, la animación de los personajes y la controlabilidad del desarrollo. Al final, miré el juego casi perfecto y sonreí con entusiasmo. Jennifer. Conocerte es la mayor suerte de mi vida. Lempifer. El pez bocazas sigue mordiendo la pluma. Entre palabras, ladeó la cabeza y no escatimó en sonrisas. Soy Cindy. Te lo dije alguna vez. Eres la persona más buena de la vida. Una sensación de plenitud y emoción que nunca antes había sentido me invadió al poder volver a pisar el país. Esta vez tomaré todo lo que he perdido y regresaré a donde pertenezco. 8 justo después de bajar del avión. Vi al equipo ya esperando en el aeropuerto. Levantaron sus etiquetas con sus nombres y soltaron un sí en cuanto me volvieron a ver. Sonreí y me acerqué a abrazarlos. Caminé emocionado hacia la oficina. Leo, en cambio, les había dicho que me fui del país para evitarlo. Por poner cara de desilusionado. Y por no dejar que se enterara de nuestros preparativos. Así todo este tiempo. Todos se esconden de Leo. Originalmente tenían una sesión de laboratorio completa. Él es un director titular sin un rol real. Además de que casi perdimos una importante cooperación por su culpa la última vez, todos estaban insatisfechos con él. Así que, naturalmente, nadie se apresuraría a desperdiciar su arduo trabajo ahora. Así es. Casi lo fue. Porque nuestra cooperación nunca se canceló de principio a fin. La última vez. Aunque la hubo. El incidente de Leo. Pero como no hubo demora en la experiencia y presentación posteriores, la cooperación se concretó el mismo día que el compañero regresó. Mis estudios en el extranjero también están bastante avanzados. Si no fuera porque la cooperación se concretó, la posterior adquisición podría desarrollarse de forma continua. No tengo forma de irme de inmediato. Justo después de llegar al trabajo. Todos estábamos deseando empezar a probar la estabilidad del juego esta vez. Después de ver un juego prácticamente nuevo, todos estaban emocionados. Comparado con antes. No solo era más estable, sino que tenía un estilo distintivo y las estadísticas habían mejorado muchísimo. Era casi como si su existencia conmocionara al mundo de los videojuegos una vez disponible. Justo después de terminar la prueba, Jennifer envió un mensaje. Probablemente el contenido indicaba que la configuración principal del juego estaba prácticamente terminada. Y solo tomaría 3 meses completar el lanzamiento. Ellos pueden encargarse de la publicidad en el extranjero. Pero nosotros tenemos que depender de nosotros mismos para la publicidad en China. Sonreí y les conté la buena noticia a todos. En la oficina, todos aplaudieron. En ese momento, la secretaria me miró y dejó de hablar. Ante mi mirada perpleja, habló lentamente. Señor Chen, deje que Avalol suspire. Hace unos días vi al director Li en el hospital. Asentí. Sin importarme mucho. ¿Qué pasó? El médico que la examinó era mi esposo. Y después del examen, me dijo que el superintendente Li parecía estar enfermo. O una enfermedad desagradable. Después del examen, me dijo que el director Li parecía estar enfermo. O una enfermedad desagradable. Parece que ya se ha descubierto la condición de Leo. ¡Qué lástima! Iba a esperar a que muriera para decírselo. Pero pensándolo bien. Después de todo, durante los 3 meses que estuve ausente. Pasaba el día en esos salones de pruebas. Había momentos en que incluso podía ver salir al último. Y estaba deseando entrar en la cárcel. Pero debido a su impaciencia y falta de moderación, su condición ha empeorado rápidamente. Ahora se encuentra en una etapa intermedia, demasiado avanzada. Bueno, es hora de deshacerme de esta diapositiva. Para que no sea una monstruosidad. Y cuando vi a Leo en el hospital con cara de llanto. Solo sentí alivio. No se hizo público mi regreso. Además, a él no le importaba la empresa, así que no lo sabía.
ahora que de repente aparecí frente a él. Se sobresaltó aún más. Cindy. ¿Por qué estás aquí? Me miró con incertidumbre. Y tras confirmar que la persona frente a él era yo, se tensó de inmediato. Escondiendo el diagnóstico en la mano. ¿Por qué volviste de repente? No me lo dijiste. Ni siquiera fui a recogerte. Me reí fríamente de la situación. ¿Qué te aspen si no vuelvo? Leo, esas cosas falsas que hay por ahí son tan divertidas que quieres jugarlas aunque estés enfermo. La cara de Leo cambió y enseguida se dio cuenta de que ya sabía la verdad. No es así. Cariño, Abao. Déjame explicarte primero. Yo tampoco sé qué está pasando. Pero la verdad es que no hice trampa. ¿Me crees? Al oír ese nombre tan lejano, me sentí mal. Quizás ni él mismo se daba cuenta de eso cada vez que me llamaba Debbie. Siempre fue después de la decepción de cometer un error. Leo. ¿Crees que no lo sé? Simplemente no me has engañado con nadie. Eres casi parte de la experiencia compartida de muñecas de esta ciudad. ¿Verdad? Piensas eso cuando estoy fuera y no puedo vigilarte ni controlarte. Cada vez te descontrolas más. Y ahora tienes esta enfermedad en tu cuerpo. Realmente me das asco. 10 verme mirándolo con asco. Leo estaba completamente asustado. Desde su graduación hasta ahora. Su trabajo. Salario. Incluye vivienda. Y los gastos de manutención fueron a mi cargo. Se podría decir que desde que me dejó, ya no tenía recursos económicos. Quizás él mismo lo descubrió. Su rostro palideció. Su cuerpo empezó a temblar levemente. Eben se arrodilló al instante siguiente. Cariño, sé que me equivoqué. Pero te juro que fui esa vez. No sé por qué contraje esta enfermedad, pero te extrañaba tanto que no pude soportarlo más y me fui. Créeme. Leo me lo explicó con ansiedad. Extendiendo la mano y agarrándome la muñeca con fuerza. Cariño, que suspiró. ¿Me creerás? De verdad que no te traicioné. La única persona que amo eres tú. Solo quiero ayudarte a completar la prueba del juego. Cuanto más decía. La voz de Leo se volvió más sincera. Justo cuando aún reflexionaba, Leo volvió a hablar. Cariño, suspiras desesperadamente. Como amantes, ¿no deberíamos confiar el uno en el otro? Quizás lo que estamos enfrentando ahora sea una pequeña prueba. Cariño, creo que fue una sesión muy mala. Puedo darte lo que sea. Solo te pido una cosa, confía en mí. ¿De acuerdo? De verdad que no he hecho nada. ¿No me entiendes? Aunque haya contraído la enfermedad, fue un accidente. Una venganza maliciosa de alguien más. Por semejante incidente. ¿Deberíamos dejar que nuestra relación de 6 años se rompiera? Leo pareció darse cuenta de que seguía impasible. Así que simplemente se inclinó ante mí. Cariño, que suspiro. ¿No deberían los amantes confiar y apoyarse mutuamente? Podemos compartir solo lo bueno y no lo malo. Te lo ruego. Dame otra oportunidad. Has estado sola con tantos hombres durante tanto tiempo y ni siquiera sospechaba de ti. Y ahora que estoy enferma. ¿Por qué eres tan cruel al abandonarme? Su voz no era débil. Y como esto seguía siendo un hospital, varias personas se reunieron poco a poco a su alrededor. Dios mío. ¿Cómo puede haber una mujer tan desvergonzada? ¿Cómo puede haber una mujer tan desvergonzada que se queda sola con otros hombres? Sin saber lo que hace. Sin conocer la vergüenza. Míralos. No se están separando porque estén enfermos. Ya han tenido suficiente. Este tipo es un cabrón. Es una vergüenza para nosotros, los hombres. Oye, amigo. Si digo. Este tipo de chica pescadora que aún lames tanto. ¿Te pateó la cabeza un burro? Igual que en mi vida anterior. Quienes desconocen la verdad me acusan imprudentemente. Como si supieran toda la verdad y estuvieran haciéndole justicia a la víctima. La mirada de Leo se iluminó con una pizca de suficiencia.
Pero cuando volvió a mirar, solo quedaban súplicas. Pensando en la tormenta de mi vida anterior. Todo empezó cuando alguien grabó un vídeo de la pelea. Miré a la multitud y vi varios celulares en alto. Miré las imágenes en negro de quienes me miraban y me agaché de inmediato. Fingí desmoronarme y me tapé la cara mientras gritaba de dolor. ¿Y entonces qué quieres que haga? Dijiste que no saliste a hacer el tonto. No hiciste nada. Pero solo estuve en el extranjero 3 meses. ¿Cómo contrajiste el SIDA? Todavía está avanzado. Ahora tengo los resultados justo delante. ¿Cómo puedo mentirme a mí mismo y cómo puedo confiar en ti? 11 Aunque no terminé la frase. Esto era un hospital. Y cualquiera que lo buscara tenía sentido común. Al instante. La multitud que nos rodeaba se dispersó y se expandió varias veces. Leo parecía no esperar que lo dijera todo en voz alta. Y su rostro cambió drásticamente. Está bien. No digas tonterías. Vayamos a casa y hablemos de lo que pasa. Me jaló a la fuerza hacia afuera del hospital. Le di una bofetada al pasado. Aprovechando el dolor que sentía el hombre aturdido en ese momento, para liberarse de sus ataduras, corrió hacia el guardia de seguridad, quien corrió hacia él. Llorando, floreció el peral bajo la lluvia. ¿Hogar? ¿Aún crees que podemos tener un hogar? Leo, eres un desastre. Terminemos. Después de decir romper. Corrí directo a casa. Le dije a mi secretaria que llamara a los trabajadores. Tiré todas las cosas de Leo. Y los quemé limpiamente con fuego. Aunque sabía que la fuente de la infección sobrevivió en el aire muy poco tiempo. Por si acaso. Hice que los trabajadores se pusieran ropa protectora. Les pusieron máscaras de gas. Con Leo mirándome con incredulidad, tras cumplir con su deber, lo eché de la casa. Naturalmente. En realidad no viviría allí. En cambio, encontré una empresa de desinfección profesional y descontaminamos a fondo la casa por dentro y por fuera. La aversión era desbordante. Leo me miró. Y su mirada cambió de mis oraciones iniciales a indignación. Cindy. ¿Qué quieres decir con esto? ¿De verdad quieres tanto terminar conmigo? Ni siquiera lo miré. Solo me puse la mascarilla y rocié varias veces con alcohol la zona donde estaba. Sí. Al verme hacerlo. La ira en su rostro aumentó. Cindy, no te creas tan genial. El mundo no puede seguir sin ti. Llevo 6 años contigo y 6 años sirviéndote. ¿Y así me tratas? Me detestas así hoy porque tengo una enfermedad leve. Y acabarás igual cuando te enfermes en el futuro. Porque el dinero se destinó a investigación y desarrollo. El barrio que compramos es una casa de acogida más barata. La grabación de sonido es muy deficiente. Sus gritos molestaron directamente a los vecinos de los alrededores, y varios conocidos se acercaron. Los vecinos comenzaron a hablar y a discutir. Incluso algunas mujeres mayores habían empezado a acercarse y acusarme. Y debido a mi personalidad, nunca tomo la iniciativa de saludar a desconocidos. Entre semana, Leo se encarga de los aspectos de la vida. Su relación con los abuelos es buena, algunas veces discutí con él al día siguiente. Un vecindario de mujeres corpulentas se encuentra en mi zona, estirándose tras un dedo acusador. Y aún más directamente tras el dedo acusador. Al día siguiente, después de una pelea con él. Algunas de las ancianas del barrio me señalaban con el dedo. Y algunas incluso me pararon para darme un sermón. Es como si Leo fuera su hijo. Ahora está haciendo esto. Se muerde los ojos y aún quiere vivir aquí. Me da vergüenza decirlo. ¿De verdad te equivocas? En mi vida anterior. Después de la violencia en Internet, ya no soy la misma persona. 12 Xiao Chen A. Es tu culpa. ¿Cómo puedes no estar enfermo en este mundo? Llevan tanto tiempo juntos. Deberían apoyarse y cuidarse mutuamente. Sí, Xiao Chen. No solo les gritas a quienes te quieren por ser joven. Las pequeñas peleas entre semana están bien.
Pero ahora estás echando a la gente. ¿Qué clase de cosa es esa? ¿Quién en el barrio no sabe que tu hombre es el mejor? No solo tiene que ganar dinero para mantener a la familia. Pero también tiene que cuidarte y aguantar tu temperamento. Llevan tanto tiempo juntos. Ya casi están casados. Así que no es para tanto. Los vecinos hablaban entre ellos. Como si ya me hubieran identificado como el que actuó caprichosamente en este caso. No me sorprendió. Después de todo. Después del accidente. Los vecinos también apoyaron a Liu en ese momento. Me di cuenta de lo mal que lo había pasado. Pero viví para ver su habitación. Gasta su dinero. Pero también para él, no lo superaría, aún así. Liu también me ama con determinación. Pero ahora tengo que quitarle esa máscara. Una enfermedad leve, dije con desdén. ¿Y entonces te atreviste a decirles a los vecinos qué tipo de enfermedad padecías? Liu se quedó paralizado. Como si no esperara mi respuesta. Adiós a mi Aura. Ven y prepárate para hacer algo. Domingo. Hablemos de lo que pasa. Ya no te culpo. Si quieres que me vaya, me iré. Liu estaba listo para irse con paso rápido. Esto sigue siendo un arreglo especial de la pequeña secretaria, que temía que me hiciera daño. Como te da vergüenza contarlo, se lo contaré a todos por ti. Desde el principio de nuestra relación, has estado usando mi dinero. Viviendo en mi habitación. Incluso te conseguí el trabajo. ¿Cómo es que todo esto pasó a ser tuyo y de otros? Domingo. Basta. De repente Maya falló. Liu me interrumpió con una voz y se arrodilló de nuevo. Te lo ruego. Deja de decir eso. Es todo culpa mía. No debería haberte rogado así. No debí haberte insistido para que te reconciliaras conmigo. Sé que me equivoco. Me voy. Sé que me equivoco. Me voy ahora. Liu temblaba mientras se retiraba. La gente a mi alrededor pensaba que estaba demasiado enamorado. Y solo pensaba que yo lo estaba. Pero yo sabía que intentaba usar lo que me quedaba de mis sentimientos para salir de la situación. Incluso quiso echarme toda la culpa. Desafortunadamente no me había satisfecho en mi vida anterior. La Cindy que solo quería resolver el asunto pacíficamente. Ya murió. Me paré en la plataforma alta. Levanté la mano y la puse delante de mis labios para hacer la forma de una trompeta. Pero tú. Liu, suspira levemente. No estás satisfecho. No solo sales a buscar esos asquerosos y aburridos centros de experiencias. Pero también contraes enfermedades. Tú suspiras levemente. Liu, no has cumplido con Liu. He contraído VIH/SIDA en los 3 meses que llevo viajando. 13 en mi vida anterior. No dije esas palabras. Ni siquiera le conté su enfermedad pensando en una ruptura pacífica. Eso, en cambio, le pasó factura. Mis reacciones no solo demostraron mi debilidad. Pero también era un arma en manos de Liu. Por eso, después de eso, la gente de Netstorm lo creyó. En una nueva vida. Naturalmente no le daría más oportunidades de difundir rumores y calumniarme. En cuanto dije esas palabras, la multitud se quedó paralizada al instante. Cara. Los viejos se miraron confundidos. Liu también se quedó atónito por un momento. Y la expresión de su rostro se endureció al instante. Cindy. Al notar que las miradas a su alrededor cambiaban. Liu miró nerviosamente a su alrededor varias veces. Ya no tenía el coraje justo ahora. Solo se apresuró. Justo cuando estaba a punto de tocarme, pero lo evité. El asco en mi cara no se disimuló. ¿Qué dijiste? Dije. Solo viajo 3 meses. Es una enfermedad bastante desagradable. ¿Cómo quieres que piense? ¿Cómo quieres que te crea? ¿Y cuánto dinero has gastado desde que nos enamoramos? Compré la casa. Estoy pagando los gastos de manutención. E incluso los gastos médicos de tu mamá. No dije nada en tu contra.
Pero te diste la vuelta y me acusaste delante de todos. Y sabes exactamente cómo me hiciste quedar. ¿Qué haces ahora? ¿Te di yo este SIDA? No es que no estés dispuesto a estar solo e ir a un museo del amor a jugar con esas cosas tú solo. Tenía una mirada devastada en mi rostro. Secándome las lágrimas mientras me quejaba. Me dejé la piel trabajando ahí fuera mientras tú te quedabas con mi dinero y te ibas a jugar con muñecas. Y ahora te estás volviendo loco y dices que no puedo compartir el dolor. Además, ¿cómo quieres que piense? Dijiste que estaba en una habitación con otros hombres. ¿Por qué no dijiste que había un equipo siguiéndome? Obviamente estoy allí para trabajar. Hablando de cooperación. ¿Por qué soy tan vergonzoso para ti? Después de decir todas estas palabras en mi cabeza. La cara de Leo se tornó completamente furiosa. Cindy, no digas tonterías. Te quedas con esos tipos en la oficina todo el día. ¿Quién sabe qué estarán haciendo? Quizás tú seas quien me contagió esta enfermedad. Leo empezó a morderlo de inmediato. Pero los ojos de los abuelos que lo rodeaban se habían vuelto muy feos. Por mucho que lo golpeara y lo maldijera. Nadie estuvo de su lado. Al final, incluso quiso abalanzarse. Pero los guardaespaldas me detuvieron. Y solo pude seguir maldiciendo. Y ya no dije nada. Fingiendo estar triste y destrozado. Solo llorando. El pequeño secretario me abrazó. Una cara de indignación para advertirle. Si no se va, llamaremos a la policía, que finalmente cesó. Después de que Leo se fuera. Miré a los paparazzi escondidos entre la multitud y asentí con la cabeza a modo de saludo. 12 en mi vida anterior. Me enteré de que Leo había contraído una enfermedad desagradable y armé un escándalo para romper con él. Pero lloró y se disculpó conmigo. Estuvo arrodillado en el piso de abajo en el barrio durante 3 días enteros, y además encontró a alguien que lo filmara todo y lo publicara en internet. Porque esos vecinos del barrio no me causan buena impresión. Así que en el pensamiento inconsciente de nuevo está mi razón. Y todos se pusieron del lado de Leo. Más tarde. La opinión pública se calentó y todos decían que podíamos compartir lo dulce, pero no lo amargo. Entonces sufrí una ciberviolación. Y él aprovechó la oportunidad para hacerlo a escondidas. Y me empujó desde un edificio alto hasta mi muerte. Y en ese momento él directamente. Todos mis secretos. El juego en línea se volvió una fiesta. Pero ahora. Todo ha cambiado. Publiqué los 2 vídeos del hospital y del barrio en internet, respectivamente. Y encontré muchas cifras de marketing para promocionarlos. Exagera esta relación. Tengo todas las pruebas en mis manos. Y los informes de inspección son claros. Incluso había bastantes fotos de él robando secretos de la empresa. Durante un tiempo Leo se convirtió en una rata a la que todos le gritaban. Me maldijo frenéticamente. Y luego lloró y suplicó perdón. Y así sucesivamente. Hasta que me harté y cambié de número y dirección. Después de eso, nunca más supe de él. 3 meses después, Jennifer llegó a China con su equipo. Todos en la empresa fueron a recoger el avión. Durante esta época, el juego recibió mucha publicidad y despertó el interés de casi todo el mundo. En la vida anterior, el juego solo existía para los geeks y otros hombres. Y para los demás, era solo una diversión de bajo nivel relacionada con la pornografía. Pero ahora, se ha roto. De cara a todo el mundo. Ya no es abusivo ni vulgar, sino expectante y anhelante. Her Day no es una fiesta de elogios. Y así fue como subí al escenario con Jennifer y le presenté al mundo este juego que rompió las ataduras. 14. Conseguir a Leo fue un mes después del lanzamiento del juego. La gente estaba en medio de las casas de otros, experimentando romances pagados con invitados y la rueda del juego de alguien más. Al ser atrapado, el ladrón amenaza con arrojarle su estuche de sida en la cara. Su primer amor, que ya no existe. Se trata de sentir ese último calor. Un asesino regresó tras ver que su primer amor había sido manchado por él de diversas maneras. Directamente sobre la ira.
El ladrón murió estrangulado en la cabaña de juegos. El estuche que el ladrón usó como base se convirtió en el elemento que finalmente lo silenció. El fugitivo fue arrestado posteriormente y el cuerpo del ladrón fue rescatado. Se decía que estaba podrido. El hedor era insoportable. Incluso tenía la cara cubierta de todo tipo de llagas venenosas. Pero aún así reconocí a esa persona al instante. Leo. Hola, ¿qué haces? Justo después de dejar el celular. Me pusieron una mano en el hombro. Sonreí y negué con la cabeza. Nada. Solo una noticia. ¿Para qué quieres verme? Jennifer también vio la foto del hombre del informe y se quedó mirando con disgusto. Finalmente habló despacio. No es para tanto. El juego también es muy popular en el extranjero ahora. Y muchas compañías nos han comprado los derechos. Aunque somos una cooperativa, pensé que como también queremos expandirnos al extranjero, ¿por qué no abrimos una sucursal? Asentí y acepté. Mirando por la ventana. Ya había rascacielos compitiendo por llamar la atención. Así debería ser mi vida. Así es como debería desarrollarse este juego. Comentarios: Igyanz Niño 6GACR3BKGZTW3J Historias de sal con conocimiento. Reservados todos los derechos. No hay nieve en Islandia en total, 1000 entradas. Ouli para golpear. Escribe un comentario. Recomienda un refresco. Según las recientes recomendaciones populares, la madre villana después del Renacimiento. Lu marcó la tarjeta. Soy todo viento y luna. Soy todo viento y luna. Romance Renacimiento. 14.3000 me gusta. 2171 viñetas. Soy la madre pro muerte prematura de Dylan. Al padre de Dylan no le gusta la muerte prematura de su madre. Y su personaje es retraído. Por eso está paranoico con la heroína que lo curó. Usó todos los medios para llevársela por la fuerza. Y al final no le permitieron morir. El sistema me permitió redimirme. Así que renací. Mirando a mi propio hijo en el callejón con una chaqueta de cuero teñida con un color de pelo espectacular. Y ahora mismo vivito y coleando. Sopesé el cuchillo de cocina en mi mano y sonreí con desdén. Redención. Eso se llama una madre a cargo de su hijo. Es Ouli, ¿verdad? Una vez, cuando el sistema me devolvió la vida. Zane estaba guiando a la gente para bloquear a un niño flacucho en un callejón. Chaqueta de cuero negra. Cabello teñido de morado oscuro. Se apoyaba en la pared y jugaba con el cuchillo que tenía en la mano. Su tono indiferente. ¿Decir la verdad o perder el tiempo? Tú decides. El pasillo con un ángulo de 360 grados, vio a un chico delincuente. El joven del otro lado, rodeado por un grupo de jóvenes, estaba muerto de miedo. Sin embargo, al instante siguiente el chico delincuente intentó pisar la tapa del cubo de basura con un pie para aumentar su impulso. Como resultado, se le atascó la entrepierna porque subestimó la altura del cubo de basura e hizo una mueca. Lo observé desde lejos y respiré hondo. Por fin cumplí con mi obsesión. Con la incompetencia del sistema de por medio, fui al supermercado de al lado y compré un cuchillo de cocina. 2. Se suponía que estaba muerta. Después de dar a luz a Zane, mi cuerpo se debilitaba cada vez más. Pero el hospital no pudo encontrar la causa de mi enfermedad. Finalmente morí cuando Zane tenía 3 años. Pero renací como una chica de 16 años. El sistema me decía que mi muerte era inevitable. Porque tenía que encajar con el contexto de Delinous y con el personaje de Zane, retraído y paranoico debido a la muerte prematura de su madre y a la indiferencia de su padre. Por eso también es Zane. ¿A quién le falta desesperadamente amor? Moriría como quien se ahoga agarrado a un clavo ardiendo y sin soltarlo, después de que la heroína le diera un poco de bondad. Pero tengo que renacer. Porque el futuro Zane se oscurecerá demasiado e incluso matará a la heroína. Debes redimirlo y detener todo lo que sucede detrás. Este es el sistema para mi acuerdo de renacimiento. Pero... redención. Miré el cuchillo de cocina nuevo que acababa de comprar.
Un joven. Un rostro familiar se reflejó en el frío. Una hoja brillante. Sonreí fríamente. Eso se llama una madre controlando a su hijo. Y así es como debe ser. Zane pensó que nadie lo había visto hacer el ridículo. Así que se puso rígido y mantuvo la postura un momento antes de bajar el pie, fingiendo exasperación, y patear al hombre. No me mientas. Si no dices la verdad. Hoy no podrás tener ambas manos. Las duras palabras fueron dichas con vehemencia. Si puedes ignorar el hecho de que, de hecho, se frotaba el trasero con las manos a la espalda. Eso fue lo que vi cuando traje mi cuchillo. El sistema pensó que estaba enojado y quería limpiar el desastre. Y me instó a llegar hasta el final. Pero me quedé detrás de Zane y le di una palmadita en el hombro con una sonrisa. Un cuchillo de juguete no le rompe la pierna a nadie. ¿Quieres una herramienta mejor? Prueba este cuchillo de cocina. Por ejemplo. La fría superficie del cuchillo presionó la mejilla de Zane. Zane se puso rígido al instante y bajó lentamente la mano que se frotaba el trasero. Y entonces se sintió avergonzado y furioso. Mierda. Era un problema común de un tonto preocuparse por el frente y no por la espalda. Así que la acción original de Zane de frotarse el trasero para aliviar el dolor se volvió poco a poco imprudente. Incluso se dio unas palmaditas en las nalgas varias veces con cierta timidez. Todo lo cual presencié. Suspiré. Pensé para mí mismo, ¿cómo lo hizo Zane? Con esta estúpida falta de una segunda mirada perruna. ¿Ennegrecer hasta el punto de matar tanto a los personajes masculinos como femeninos? ¿Es difícil crear al héroe y cómo? ¿Y yo riéndome con esta clara estupidez? Sistema, por favor, respeten al villano que estaba lleno de inocencia infantil antes de que este mundo se ennegreciera. Hice un sonido de oh. Y miré el forro interior de Zane, que se veía vagamente por la abertura de sus pantalones. Y no contuve un chorrito. Inocencia infantil. Así que es un poco espinoso. El sistema no se atrevió a decir nada. Obviamente después de haber cumplido con lo que yo decía. Mi aparición interrumpió los planes de Zane. En medio de un grupo de voces fuertes y estridentes que entraron en pánico y sintieron que Zane se convertiría en carbón oscuro en un segundo. Se dio la vuelta con calma. Condescendiente. Intentó usar el desdén para encubrir su humillación anterior. ¿Quién eres? ¿No ves que la comida de tu abuelo se apoderó de este lugar primero? Quería decir algo. Justo cuando estaba a punto de recordarle que tenía los pantalones rotos, se oyó una voz femenina, visiblemente enfadada. Zane. Estás acosando a tus compañeros otra vez. Esto coincide con el primer encuentro entre Zane y la heroína. Solo hay una frase corta en el episodio original. Silvia detiene el acoso de Zane. Y además consigue que Zane la tenga en la mira. Pero Zane se encuentra con algo más. La chica de las gafas corre hacia Zane y la acusa. Zane pone los ojos en blanco antes de interrumpirla por fin. Nieve. ¿De verdad crees que puedes controlarme solo por ser delegada de la clase? A mi papá ni siquiera le importo. No estás cualificada. Snow hizo una mueca. Yo también me encogí al oír el sonido. Estaba a punto de abrir la boca para hablar. Entonces sentí algo, me giré y le di una patada al chico que se me acercó sigilosamente cuando nadie me veía. El macho soltó un grito lastimero. ¡Rayos! Tan feroz. Zane salta del susto. Ann reacciona de inmediato. Sigues siendo un maldito terco. Estaba tan furioso que se arremangó, levantó los puños hacia la cara del chico y se la aplastó con fuerza. Si no te mato a golpes hoy, no me conocerán como un tonto. La acción de la pelea fue nítida y clara. Pero un poco de polvo en las nalgas se hace cada vez más grande, sumiéndose en el silencio. Además de la cara de indignación de Zane. Zane. Voy a decírselo a la maestra. Voy a decírselo a la maestra. La postura que Zane admitía ser atractivo se tensó al instante. Su rostro era sombrío. Y miró a Snow con ojos crueles, repítelo. Dije algo malo.
Snow se quitó de encima la mano de Silvia, que la detuvo, y levantó la barbilla en tono provocador cuando el señor Fu y la maestra se casaron. Ya veré cuánto tiempo aguantas con tu arrogancia. La mano de Zane, que colgaba a su lado, se cerró en un puño. Zane apretó la mano en un puño. Miró fijamente a Snow y inconscientemente dio un paso al frente. Entonces, uno puede seguir siendo arrogante durante mucho tiempo. Después de todo, la ceguera del apellido Fu no es una ni dos veces. Me puse de puntillas y le di unas palmaditas en la cabeza a Zane. Persuasivo. Buen chico. Quédate detrás de mí y quédate ahí. Zane perdió los estribos de repente. Giró la cabeza para mirarme. Ustedes, todos están en el mismo barco. Snow puso los ojos en blanco mientras me miraba. Su tono era de disgusto. Solo son un grupo de ricos que creen que su familia tiene algo de dinero. Pero en realidad, solo son una panda de escoria social que solo puede intimidar a los débiles y a los insignificantes. Entonces veamos qué han hecho los supuestos debiluchos en su boca. No me molesté en discutir. Me incliné y saqué un celular del bolsillo del chico. El álbum tenía una contraseña. Amenacé al chico con un cuchillo de cocina y se la di. Ojeé algunas fotos y le entregué el teléfono a Snow, quien mantuvo la cabeza alta y no lo miró. Al contrario. Silvia lo tomó. Y pronto su rostro cambió drásticamente. Maldijo con odio. Pero no a Zane. Pero al chico que estaba acurrucado en el suelo. En el álbum de la cámara. Todos tomaban fotos a escondidas de la intimidad de la chica. Cinco Nieves pronto se dio cuenta de que había cometido un error. Pero no se disculpó. Siguió siendo dura, aunque lo que él hizo no estuvo bien. Pero es aún peor que golpees a alguien así. Es más, estas fotos no muestran tu cara. ¿Quién sabe de quién son? Quizás la gente los mira en privado. Golpeaste a alguien. Deberías disculparte con esta estudiante primero. Ahora incluso Silvia se alejaba de ella. A lo que Zane comentó. Idiota. Tienes razón. La ira que había reprimido antes estalló por completo. El sistema decía que era por la necesidad de encajar con la personalidad de Dylan en este mundo. Así que todos, excepto la protagonista femenina, están llenos de malicia sin sentido hacia Zane. Me reí con rabia. Si no crees que sea culpable de esto, te tomaré estas fotos ahora mismo. No es que vaya a mostrar mi cara. De todas formas, voy a mirarlos yo mismo en privado. ¿Qué haces? Caminé hacia ella y Zhang. Me advirtió. Estás infringiendo la ley. Voy a llamar a la policía. Lo ignoré y seguí con mis acciones. Hasta que Snow se asustó y lloró. Me di una palmada en la cara. Si sabes que es ilegal echar un vistazo. ¿Qué te hace pensar que Zane hizo algo malo? Es solo un gamberro. ¿Un gamberro? Me reí. ¿Un gamberro que detiene el mal y protege a las niñas? ¿Te dabas cuenta de eso antes de que ese cabrón me pillara desprevenido? El chico era, como mucho, una amenaza verbal. ¿Crees que es un gamberro? Pero para las chicas que fueron grabadas en secreto. Es un héroe. Probablemente Zane rara vez había oído a alguien describirse como un héroe. Se quedó paralizado un instante. E inclinó la cabeza triunfante. Incluso cuando le pedí que aplastara al supuesto presidente de la clase en el examen final del año que viene. El hombre asintió rotundamente. Snow estaba tan enojado que salió corriendo llorando. Silvia miró a Snow, quien salió corriendo y no lo persiguió de inmediato. En cambio, se disculpó seriamente con Zane. Ahora sí que es divertido. Esto me hizo sentir mucho mejor con la heroína. Al girar la cabeza, vi que Zane seguía riéndose. No pude contenerme. Y le di un golpe directo en la nuca a esa cabeza redonda y hermosa. ¿No tienes un ratón? ¿No sabes cómo explicarlo? Zane se llevó las manos a la cabeza y dijo que no. Espera. Se dio cuenta de que algo andaba mal y se preguntó, no, haz una reverencia. ¿Quién eres?
Así que sopesé el cuchillo en mi mano y sonreí ampliamente. Palabra por palabra, soy tu mamá. Zane el enfermo decidió que lo estaba provocando. Aunque podía decirte exactamente qué marcas de nacimiento tenía Zane, seguía sin convencerse. Aunque estaba rojo de ira e intentaba detenerme. Así que le dije que llamara a Jason. Y no pude comunicarme ni una sola vez. Vi cómo la sonrisa en la comisura de los labios de Zane se desvanecía un poco. Tras un rato de silencio, le pregunté: ¿siempre ha sido así? ¿Qué? Jason no contesta tus llamadas. Zane se quedó paralizado. Pero giró la cabeza rápidamente. Pateó la lata a sus pies con indiferencia y se burló. Aún no estoy muerto. No necesito que le importe. Tienes algunas habilidades. Incluso fisgoneando en mis noticias, así que se detuvo de repente a media frase. Zane se quedó mirando su celular con la mirada perdida. Y luego maldijo en voz baja. Levanté la mano y maldije. Sin palabrotas. No se puso histérico. Apretó el teléfono con fuerza y sus ojos se enrojecieron. Lo miré. Era una foto. En la foto Jason extendía la mano para apoyar a una joven guapa, quien, como era de esperar, hacía pucheros. Probablemente fue el ángulo de la toma lo que hizo que los dos parecieran íntimos y se comportaran así. Me llama Zane. Su rostro se hundió. Se burló. Ya que dijiste que eres mi mamá. Te enviaré para que te pille en el acto. El tono de su voz tenía un matiz de hostilidad no tan sutil. Miré a Zane en silencio y de repente pregunté. ¿Estás enojado? ¿Por qué? Por la información que da el sistema. La relación entre Zane y Jason. Padre e hijo. No fue bueno. Y Zane lleva tiempo indicando que no se hará cargo de la familia Fu en el futuro. Ni siquiera cuando sea adulto. Se distanciará de Jason como padre e hijo. Así que Jason busca una mujer. ¿Por qué está enojado? Zane frunció los labios y no dijo nada. Pero sus ojos se enrojecieron cada vez más. Al final, fue el hermano pequeño a su lado quien me lo recordó en voz muy baja. Hoy es el aniversario de la muerte de la mamá de mi hermano mayor. Ahora me tocó a mí quedarme atónito. Por un momento. No entendía la actitud de Zane hacia mi madre, fallecida hace mucho tiempo. Zane fue a la escuela a atrapar a un adúltero. La chica de la foto es su tutora. La puerta de su oficina fue derribada con fuerza. Zane se metió la mano en los bolsillos y habló con tono relajado. Perdón por perturbar su incomparable relación. ¿Pero por qué no me dijiste antes que querías encontrar a Mester? Kiao es tu segunda esposa. Hoy es el aniversario de la muerte de mi madre. Casualmente fui a hablar con ella. Que ella también vea esto más tarde, hermana. El tono de voz es provocador. Y con una ira imperceptible. Siento que solo por la boca de Zane, Jason no lo mató a golpes, es un poco de amor paternal. Mester. Fu. Respondió Annie. Pero capté un breve destello de impaciencia y aburrimiento en su rostro. Su tono era de impotencia. No me malinterpretes. Estaba hablando de tu asunto con Mester. Fu. ¿Habla de mí o de su futura boda? Zane. La voz era tan fría que no se percibía ninguna emoción. Pero Zane se cayó de repente como si alguien le hubiera pellizcado el cuello con fuerza. El hombre que nos daba la espalda se giró y lo miró con calma. Discúlpate. Zane frunció los labios. No dijo nada. Pero tenía los ojos rojos y miraba a Jason con una mirada mortal. Obviamente habiendo cumplido mi Odesai. Era su padre y su hijo. Pero me miraba como si fuera un enemigo. No es nada. Annie abrió la boca rápidamente para tranquilizar el ambiente. Y le sonrió a Jason. Maestro. Fu es un poco incomprendido. Hola. Disculpa. Jason caminó hacia Zane. Con la mirada baja. Su tono era tranquilo. La familia de Fu nos deja con hijos sin educación. Sentí claramente que el cuerpo de Zane se ponía rígido al instante.
Y la mano que colgaba a su costado estaba apretada en un puño. Pensé, Temocoso dice que no quiere que Jason lo controle. Pero en realidad, claramente le importan las palabras de Jason. Así que suspiró, aunque lo más probable es que sea un problema de linaje familiar. Pero Mester. El problema de Fu es que siempre gira el codo hacia afuera. ¿No es un poco excesivo? Jason hizo un gesto. Como si se hubiera quedado paralizado al instante. Este arrebato también le hizo recordar a Zane que había otro yo a su lado. Giró la cabeza. Y con la mirada fija en mí, extendió la mano y me jaló hacia atrás. En voz baja. Maldijo. Si te metes con él ahora, ni siquiera yo podré salvarte. Zane suspiró levemente. ¿Quién es ella? Jason entonces se dio cuenta de que Zane me estaba bloqueando. El hombre es siempre sereno y reservado, rara vez mostraba su lado descontrolado. Agarró el brazo de Zane y me miró fijamente sin pestañear. Su voz temblaba al repetir, ¿quién es ella? Zane se quedó paralizado. Ella es una. Lamento mucho haber manchado la nobleza de tu familia Fu. No siento culpa por ello. Así que salté del ataúd pensando en disculparme en persona contigo. Señor Fu. Miré a Jason con una sonrisa provocativa. Giré la cabeza y le di otra palmadita a Zane. Dicen que cuando tienes madrastra, tienes padrastro. Aquí. Discúlpate con tu padrastro. La capacidad de Zane para enfadar a la gente me sigue. Pero no tan bien como yo. Todavía tengo que aprender. Zane miró a Jason y luego a mí. Finalmente no había seguido mi consejo. Dijo, mierda. ¿De verdad es una escena de adulterio? Jason y yo estamos en un matrimonio de negocios. Pensé que era una alianza sólida. Pero luego me di cuenta de que solo eran mis padres quienes me habían confiado un huérfano. Y Jason es un hombre prometedor. Después de que mis padres se enfermaron y se fueron, él cumplió la promesa que hizo en aquel entonces. No se trata de amor. Aunque. Pero por eso creo que Jason cuidará bien de mi hijo. Al menos no debería ser así. Oí que te vas a casar con ese tal señor Keo. Felicidades. Lo de resucitar era demasiado increíble. Por eso Jason se esforzó por mantener la compostura mientras reaccionaba y nos llevaba a Zane y a mí. Al levantarse el tabique, incliné la cabeza para mirar a Jason. Hacía tiempo que el hombre había recuperado su habitual frialdad. Como si la pérdida de compostura que acababa de experimentar fuera solo una ilusión. Sus pestañas se agitaron y su tono era extraño. Un poco desconcertado. No lo escuches. No lo hice. Jason hizo una pausa. Quería decir algo, pero parecía demasiado tímido para hacerlo. El hombre era guapo. Y los años parecían estar tratándolo extraordinariamente bien. Miré la cara de Jason. Que apenas había cambiado. Y me di un golpecito en la comisura de los labios, pensando que de verdad está bien que te cases con otra persona. Nunca quise casarme con nadie más que contigo. Dos voces se oyeron al unísono. Entonces, ambas se quedaron paralizadas ante las palabras de la otra. Fui el primero en reaccionar y sonreí. Ya cumpliste tu acuerdo con mi papá. Así que no hay necesidad de preocuparse por nada. Sin mencionar que aún eres joven y estás ocupado con asuntos de la empresa. Es bueno tener a alguien en casa que te ayude. El rostro de Jason se volvió cada vez más frío con mis palabras. Por fin. No pudo contenerse y me interrumpió. ¿Volviste solo para decirme esto? Su tono de voz era cortante. Y vagamente llevaba algo de agresividad. Así que reprimí la sonrisa y bajé la mirada hacia el guardabarros. Me pareció que así podía ver a Zane sentado frente a mí. Claro que no, susurré. Tras una pausa. Jason. Estás poniendo a mi hijo en apuros. El buen niño que se llamaba Mami al abrir la boca. El niño estúpido que me dejaba pellizcarlo cuando estaba enfermo en cama y decía que quería pasarlo mal con su mamá. El niño que prometió volver a vernos antes de morir. Después de que su mamá muriera. Sufrió mucho. Pero ni siquiera tenía a alguien con quien hablar de sus quejas.
El tono era tranquilo y con un tinte de ira. Prometiste que lo cuidaría. Sabía que Jason era frío. Después de todo. Me tomó 4 años de matrimonio calentar un poco el hielo. Pero pensé que cambiaría porque Zane era lo más parecido a la sangre que tenía. Fue entonces cuando recordé. Como una idea de último momento. Lo que el sistema había dicho antes sobre el final original de Zane. Nadie para salvarlo. Finalmente muriendo solo en la larga espera. Una ira sin nombre gritaba por mi cuerpo buscando ser desahogada. Y no solo contra el hombre que tenía frente a mí. Jason se quedó paralizado y me miró fijamente. Parecía querer explicarme algo. Abrió la boca, pero no dijo nada. Al final solo pudo apartar la mirada, casi como un lobo. Un abrazo. Jason habló en voz baja. Sin defenderse demasiado. Así que la ira se convirtió en impotencia. Te lo recuerdo. No soy yo a quien deberías disculparte. Jason guarda silencio. Zane, de Nine, todavía no puede creer que su madre haya regresado de entre los muertos. Incluso regresó como una chica de 16 años que parecía más joven que él. Al principio, estaba un poco receloso e inquieto. Pero esas emociones desaparecieron después de que lo llevé a un día de juegos. Creí que eras mi verdadera mamá. Zane sostuvo su celular. Sus ojos brillaban. ¿Quién habría pensado que el delincuente que se tiñó el pelo de un color asesino y salió a la calle rodeado de un grupo de secuaces estaba? ¿A sus espaldas? Un pequeño gamberro que aún podía hacer el 1 a 10 con Angela. Ni siquiera levanté la cabeza, eres mejor que tu papá. El juego se paró de golpe con Angela. No me sorprende. Es 1 a 11. Zane articuló. Definitivamente soy mejor que ese viejo. Mientras se acercaba a mí de vez en cuando y se detenía un buen rato, el significado era obvio. Así que lo pensé y añadí, suele usar su celular como bandeja de cuentas de Buda cuando juega. ¿Qué significa eso? Porque nunca mata a nadie. Zane miró al que aparecía en la pantalla del juego y salió corriendo. Entonces es un desastre. Sobre todo al escucharme decir que llevo 6 Gotsu y 10 PB toda la partida. Y el Ro 12 de Jason lo lamentó todo el juego. Es una tonta felicidad sin corazón. Hasta que el que fue escupido se paró detrás de mí. Sosteniendo 2 vasos de leche. Es hora de ir a dormir. Jason recordó que tenía la costumbre de tomar un vaso de leche antes de dormir. Dudó y puso la leche en su mano frente a Zane. Bebió fríamente. Desde la voz de Jason. Zane que suspiró. Que sigue enseñando los dientes y escarbando. Conservó la sonrisa y miró la pantalla de su celular sin levantar la cabeza. No levantó la vista de la pantalla de su móvil ni cogió el vaso de leche.